Todos bienvenidos a otro UroLife. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora América Álvarez. Ella es médico internista y psiquiatra egresada de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Vargas. Además de eso tiene un diplomado en neuropsicología clínica y nos va a estar acompañando para hablar hoy de un tema tan interesante como es el tema del suicidio. He decidido hacer este live que dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el suicidio con urología? Pues, bueno, básicamente nada, es un tema de salud pública, ¿no? No un tema de urología. Sin embargo, el día de hoy he decidido hacer este live debido a que todos los años, en el mes de noviembre, se lanza una campaña para la salud masculina que se llama Movember. Y generalmente a los hombres se les pide que se dejen crecer el bigote y no cortárselo ese mes para enviar un mensaje de concienciación acerca del cáncer de próstata y de testículo y de que todos los hombres tenemos que estar conscientes de que estas son enfermedades muy importantes. Este año además se ha tratado el tema del suicidio porque existen muchos hombres que se suicidan al día en el mundo, digamos así, prácticamente uno por minuto, 60 a la hora en todo el mundo. Entonces es un tema de salud pública y debido a que este año se ha hablado de este tema, hemos decidido hacer este UroLife, ¿vale? Vamos a esperar que la doctora América Álvarez se conecte y la invitamos y empezamos con el UroLife. Ok, ya está por aquí. Vamos a ver, la estoy saludando. Déjame ver si la puedo invitar. Perfecto, ya la estoy, ya se va. Vamos a ver si se une. Bueno, primero que nada les quiero decir que no estoy en casa hoy me encuentro en Beniza. La verdad que el wifi que tengo no es el ideal para este tipo de transmisiones. Entonces si tenemos algunos problemas técnicos, pues que los entiendan. Buenas noches, América. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo Gracias por la estás? invitación. Bien, bien, Gracias todo a ti muy por bien. aceptar la invitación, América. ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, sí, todo perfecto. Vale, vale, perfecto. Bueno, primero que nada, América, quería agradecerte, ¿no? Por haber aceptado esta invitación, a pesar de que no nos conocemos personalmente, pues ha sido muy amable en acceder a compartir a través de Instagram, que es una vía que nos permite comunicarnos en diferentes partes del mundo con diferentes pacientes que hablen el mismo idioma y Ujú. compartir información. Quería comentar al iniciar que mi wifi hoy es un poquito defectuoso. Resulta que estoy en un hotel, no estoy en casa y pensé que iba a tener buen wifi, pero resulta que está un poquito defectuoso. Tú ahora me escuchas, yo veo tu vídeo, pero lo veo un poco pausado. ¿Tú cómo me ves a mí? No, te veo y te escucho perfecto. Hasta el Sí, momento todo bien. Ujú. todo bien, vale, perfecto. Yo tu vídeo no lo veo, pero bueno, te escucho, que es lo importante. O sea, lo veo, pero lo veo con Oh, pausa. Lo veo ok, pensando. ok. ¿Y el sonido Bueno, qué tal? América, ya te he Sí. presentado, ya dije que eras médica internista y psiquiatra egresada de la UCB, Universidad Central de Venezuela, en Caracas, de la Escuela de Vargas, y que tienes un diplomado en neuropsicología Ujú. por la Universidad Metropolitana. Actualmente te encuentras creo que es en Miami, ¿cierto? O sea, en En Estados Miami, Unidos. sí, Sí, en Estados sí. Unidos. Y bueno, he visto tu cuenta, he seguido tu cuenta, la verdad que es muy interesante la cuenta que tienes. Tienes redes de salud Gracias. mental en Instagram y en YouTube. Y bueno, la iniciativa que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la urología con el suicidio? Pues no tiene mucho que ver, pero siempre tenemos que recordar que antes de ser urólogos somos médicos y que todo lo que es tema de salud mental, pues nos compete a todos. Además, este año el movimiento de Movember, que es un movimiento mundial que se hace para concienciar acerca de la salud del hombre, de los cánceres de próstata y de testículo, que matan a muchos hombres todos los años, ha puesto también el tema del suicidio como buscar estrategias de prevención del suicidio, porque es un problema de salud pública. Y la verdad que cuando estuve leyendo datos de epidemiología me alarmé totalmente. O sea, eran cosas que yo desconocía totalmente. Y en España es cierto que existen muchas iniciativas para, por Ujú. ejemplo, lo que es la prevención de la violencia de género, lo cual me parece excelente. Creo que todo tipo de violencia tenemos que combatirla como sociedad. Existe la Ujú. prevención de accidentes de tráfico, de beber, pero muy poca información acerca del suicidio y la prevención del suicidio y todo este tipo de cosas. Y creo que a lo mejor es una creencia, pero
me parece que es un tema tabú en la Sí, sociedad europea y en la sociedad latinoamericana hablar abiertamente del suicidio, cuando se mueren muchas personas. De hecho, una de las primeras causas de muerte en los hombres de entre 20 y 40 años, en los hombres jóvenes. Y eso de verdad sí, que es alarmante y me llama bastante la atención. Bueno, América, una vez más, muchas gracias. Bienvenida. a ti. Espero que podamos hacer el live. Por ahora lo estamos haciendo bien. Si tenemos algún problema, pues ya lo avisaremos, ¿de acuerdo? Y bueno, todos los que se están conectando, Perfecto. bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que hay que abordar porque cuando entremos en lo que son las políticas de prevención, una de las formas de prevenir es justamente informar, educar y crear precisamente espacios para hablar sobre esto. Los números son alarmantes, se habla de una persona cada 40 segundos, hay países en los que los ingresos son un poco superiores y allí es 3 veces más grave el problema, o sea, vemos 3 veces más suicidios en hombres que en mujeres. Y esto tiene diferentes razones que también vamos a ir abordando, ¿no? Pero definitivamente es un problema del cual no se habla, un problema al que se le tiene miedo, al problema se le huye. Y como decías, es un tema tabú, es un tabú completo. Todo lo que se refiere a suicidio, sea en mujeres o en hombres, es tabú por motivos de religión, por motivos de miedo, por muchas veces en los medios incluso se restringe la información porque esto se siente que puede estimular el Sí, hecho de que las personas vayan, acudan a esa, digamos, solución. exactamente. Entonces, sí, es un tema que es importante Exactamente, sí. abordar Aquí, y que me parece que está muy bien dentro de la iniciativa de lo que es este mes, que está dedicado a la salud masculina, porque si bien son de los más afectados en ciertos grupos de edad, pues no se habla, no se dice y no hay como grupos de apoyo y de ayuda para hombres que tengan este tipo de ideas o que estén en situaciones de riesgo. Entonces, definitivamente hay que conversarlo, hay que hablarlo. claro. Vale, América, lo primero que te quería comentar, ¿existen factores culturales, hormonales, fisiológicos que hacen que el hombre sea más propenso a realizar el suicidio? ¿O sencillamente es una tendencia, o sea, actual de método? O sea, ¿cuál es la causa principal que tú crees que los hombres, porque he leído que las mujeres tienen como más, lo piensan más o tienen más ideación, pero los hombres son los que cometen más suicidios? Sí, no solamente el hecho de cometerlo, sino los métodos que utilizan. Por lo general el hombre utiliza métodos que son más violentos, digamos que son más efectivos, por su misma naturaleza, por su forma de actuar con respecto a las cosas, pues él tiende a buscar métodos que son, digamos, más precisos Ah, y que puedan más lograr efectivos. ese objetivo, más efectivos, así es. Pero sí tiene un sinnúmero de razones. Esto es un conglomerado. Hablamos de factores hormonales. La persona por tener más testosterona tiene un mayor, digamos, una mayor propensión a la violencia. Por ejemplo, muchas veces se ve que el hombre es un poquito más reactivo ante las situaciones, reacciona de una manera que quizá la mujer no, porque la mujer tiene otros apoyos, digamos que tiene un grupo social que la apoya, tiende más bien a descargar a través de conversarlo, a través de actividades con su grupo de amigas o con sus personas cercanas. El hombre es muchísimo más cerrado. No te va a comunicar abiertamente que tenga una sensación de malestar psicológico. Eso tampoco está bien aceptado socialmente con todas estas cosas que dicen desde niños, ¿no? Que los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que ser el que mantenga como la columna del hogar y Sí, como que no te dan el permiso ni siquiera de expresar emociones. sí, 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 eso es gravísimo, eso es gravísimo. Además, creo que las emociones son emociones, no generan si eres débil o fuerte, no te definen, es una emoción, No de tienen hecho es nada que sano, o ver. sea, expresarla, sí, o sea, pero bueno, son como Tienen creencias, sí, yo creo que funciones. sí, Ujú, por supuesto, son funciones que te equilibran desde el punto de vista psíquico. Yo creo que esto tiene exactamente. mucho que ver con la educación, sobre todo en los países latinoamericanos, de ese tema de que el hombre Sí. no llora, de que el hombre no se expresa, de que el que Es llora es no sé lamentable qué. porque
como que el modelo que tenemos nosotros de lo que debe ser un hombre es precisamente quien resuelve, quien tiene fuerza, quien provee, quien no decae, quien siempre tiene que seguir adelante a pesar de todo. Y digamos que la niña se le cría como algo más frágil, que tiene permiso de llorar, que tiene permiso de sentirse mal, más bien el hombre tiene que acudir a ella. Digo, la crianza tradicional con la que hemos venido. Por supuesto que las Sí, cosas señor. han cambiado Sí, afortunadamente, y hoy en día hay más afortunadamente. espacios para que, sí, para que los hombres entiendan que esa crianza no es del todo correcta, que está bien que ellos sean fuertes, pero que también pueden ser débiles. Digamos que Claro, pueden sí. tener momentos en los que no se sientan los que son dueños de la situación, y eso está bien. Por supuesto, no, no, sí, por supuesto. Y llorar es una, digamos, llorar o sentirte triste es algo humano, o sea, que tiene que ver con la Por humanidad, no tiene supuesto que que ver sí. con que seas hombre o mujer, es un sentimiento, es algo así, no está mal expresarlo. Pero claro, estas son cosas que Ujú. uno con la adultez te vas dando cuenta de que te criaron a veces con algunas tendencias limitantes, o sea, te limitaron desde un punto de vista de expresar emociones, y eso desde el punto de vista Sí. psíquico tiene sus consecuencias, digámoslo así. Tiene repercusiones graves. Precisamente el hombre, al no expresarse, al no drenar, al no buscar maneras de solucionar, opta por este tipo de vías violentas o siente desesperación, precisamente porque no tiene como esos mecanismos de defensa más desarrollados. No hay una manera para ellos, vamos a decir, clara de ver soluciones en ciertos momentos, y como no lo ventilan, no escuchan las opiniones de otras personas, pues se encierran en ese problema, y muchos llegan a la decisión, la triste decisión, de acabar con sus vidas porque es la única salida que ven. Sí, la única manera de solucionar sus conflictos, sí. Llegan a una situación desesperada, diría yo, para pensar Sí, y tomar ese tipo de exactamente. decisiones, sí, me imagino. De hecho, la América, desesperanza es lo más común, el no ver más allá, o sea, no hay futuro, mañana, todo está oscuro, claro. no hay solución a nada. Y ese pensamiento de desesperanza es lo que lleva a pensar en el suicidio como vía de salida. Entiendo, América. Una de las cosas que te quería comentar, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes asociados al suicidio en hombres? Es decir, si tú pudieras ver, o si alguien que nos está viendo la transmisión o que la verá en un futuro, dice, mira, este hombre es susceptible de suicidarse o puede tener un riesgo elevado de suicidarse. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que deben estar descritos más importantes y en las Sí. cuales si alguien está viendo esta transmisión, pues puede estar alerta con algún familiar o él mismo o lo que sea? Por supuesto, eso es muy importante de decir. Hablábamos de factores que son sociales, factores que son educativos, digamos el modelaje, pero hay algo muy importante que es la genética. Tanto para hombres como para mujeres va a actuar igual. Personas que han tenido, eh, oh, estoy leyendo los comentarios, perdón. Personas que Sí, no han tenido algún tipo de intento previo tienen menos riesgo. O sea que si tienes a una persona más o menos entre los 15 y los 19 años, tenemos mayor riesgo, de hecho hasta los 29 años es el mayor riesgo en hombres. La primera causa de muerte serían accidentes de tránsito, y luego viene la parte de suicidio en hombres. Entonces, entre los 15 y los 29 años hay mucho riesgo. Si ha tenido algún familiar, sobre todo familiares directos, entiéndase padres, hermanos, abuelos, que hayan cometido suicidio, el riesgo es muy elevado. ah, Si la sí, no lo persona ha sabía. tenido, sí, eso Vale. es un factor determinante. Si la persona ha tenido intentos previos, por supuesto que va a estar más en riesgo. En entornos con bajos o medianos ingresos también hay mucho más riesgo. Quizá la persona piensa que no hay tantos factores para que salga adelante, no ven un futuro, como te digo, un futuro claro, y eso puede desencadenar esta respuesta. ¿Okay? Otras cosas sería el tener a mano los medios para hacerse daño. Y cuando Ok. hablamos de esto, hablamos de elementos que se usan para atacar lo que son plagas, plaguicidas, armas de fuego y, por ejemplo, objetos que se puedan utilizar para ahorcamiento. Vale, sí, el También, tener disponibilidad, digamos así, de medios para realizarlo. Algo así, ¿no? exactamente, la disponibilidad, porque se ha descubierto que cuando se disminuye la disponibilidad, disminuyen las tasas de suicidio.
Vale, Entonces, eso entiendo. es importante. Personas que tengan enfermedad mental, sobre todo lo que es depresión o trastornos que cursen con problemas en el área del estado de ánimo, como es un trastorno bipolar. Eso va a ser un factor de riesgo importante. Y Vale. ya, bueno, vendrían determinantes individuales, pues que hay que evaluar según cada paciente. Claro, me imagino que el aislamiento, o sea, la soledad individual, eso también es un factor de riesgo, es decir, no tener familia, Sí, amigos cerca. las características de personalidad de estas personas que suelen aislarse, que son poco de tener un grupo social, de tener pocos amigos, etcétera, tienen menos apoyo y tienen esta tendencia a que puedan desarrollar este tipo de ideas de muerte. De muerte. Vale. Ujú. América, eso que me dices tú, o sea, que me estabas comentando de los medios, de tener los medios, me lo habían dicho, no lo había leído en ninguna fuente, me habían dicho que los anestesistas son uno de de las profesiones sanitarias que más se suicidan porque tienen acceso a fármacos para hacerlo. ¿Eso es cierto? Sí, sí, lamentablemente es así. Lamentablemente. Tienen todo a su disposición y además desde el punto de vista de lo que es la salud de nosotros los médicos, pues digamos que no prestamos tanta atención y los problemas a veces se van acumulando y lo último que se hace es consultar a otro colega, pues. Mm, sí, entiendo. O sea Ujú. que también hay un factor de riesgo también son las profesiones con alta demanda o algo así. Hay algunos médicos que se han suicidado. De Sí, hecho, hubo un caso muy famoso ahora de una médico de urgencias de Nueva York que se desbordó con la situación del coronavirus y creo que se suicidó. Creo que era una jefa de urgencias, una mujer joven. Y bueno, me sí, imagino que tendrá disponibilidad y, hombre, es una situación bastante compleja, ¿no? El ver cómo se muere gente y no puedes hacer nada. Una situación como una guerra, diría yo, esta pandemia. absolutamente. Es Sí, demasiado demandante y no tienes con qué responder. Además que este estrés ha sido sostenido. Ha habido sí, mucho tiempo desde que inició la pandemia y las mismas personas siguen siendo las que están en primera línea. sí. Entonces, realmente ahorita se van a comenzar a ver muchas cosas. Te iba a decir con respecto a esta profesional que decidió, digamos, ir con esta parte del suicidio, que tiene que ver probablemente con lo que es el agotamiento profesional, que está relacionado, muy relacionado con lo que es depresión y ansiedad. El Entonces, cuando la burnout. persona tiene burnout, puede tomar este tipo de decisiones. Una decisión podría ser abandonar la carrera, abandonar lo que es su trabajo, pero también muchos de ellos deciden que la solución va a ser esta, porque se ven simplemente superados por la situación que están Sí, atravesando. Otra cosa sí que es que un no. factor de riesgo súper importante que la gente le resta, digamos, Ajá. importancia es que la persona haya manifestado que desea suicidarse. Wow. Sí, eso es increíble. O sea, que lo haya dicho así sea de manera, en broma o lo que sea, eso es importante. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta cuando la persona lo manifiesta. Exactamente. Cuando la persona lo manifiesta es por algo. Dentro de psiquiatría se observa lo que son gestos y lo que son intentos y es diferente. Pero si la Mm. persona te lo dice, como dice esto, así sea en chiste, allá hay que revisar, algo está pasando. De pronto Sí, necesita porque, atención, de pronto necesita claro, hablar. claro, claro. Sí, porque es una broma, pero está el pensamiento ahí. O sea, lo está expresando, lo está verbalizando. Entonces, quiere decir que de alguna manera ha pensado con eso, digámoslo así. Es así. Es así. Vale, América, muy interesante todas estas cosas que nos estás contando, de verdad. Ahora quería preguntarte algo. En cuanto a los métodos de prevención, es decir, como estrategia de salud pública, claro, esto es algo Ujú. complejo de responder, ¿no? Pero como estrategia de salud pública, ¿qué querrías tú que se podría hacer desde el punto de vista de salud pública para prevenir el suicidio o bajar las tasas tan altas que tenemos de suicidio en hombres jóvenes y ese tipo de cosas? O sea, ¿se puede hacer algo? ¿No se puede? ¿Existe No, no, alguna manera definitivamente diferente? sí. Ah, Sí, vale. sí se puede hacer, claro que sí. La estrategia que ha utilizado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha sido estimular primero la información, que las personas se enteren de que esto sucede. Lejos de tapar, de olvidar, de no conversarlo, necesitamos espacios donde se converse, espacios donde se les Claro, lleve la abiertamente. información, como lo estás haciendo tú, que trajiste primero la parte epidemiológica, los números, para que sepan que es verdad, esto sucede.
claro. porque por lo general la gente se cierra, ningún familiar lo quiere decir, todo el mundo se como Nadie que quiere hablar de se eso, o sea, genera no un quieren sí, hablar de eso, es increíble, sí. O no, sea, no, yo no, me he y dado hay que cuenta. hacerlo. Hay que Claro, generar por también supuesto. grupos de apoyo a pacientes con depresión, a pacientes con ideación suicida, a familiares de pacientes, porque ellos también padecen, digamos, desde el otro punto de vista, ¿no? Estar allí y sentir esa impotencia de no saber qué hacer con esta persona que desea morirse, que realmente es súper doloroso y grave. Claro, me lo imagino, y debe tener secuelas también en la familia. Vale. América, una Otra cosa, cosa que dijiste que... estaban, ajá, perdón, otra cosa que estaba revisando en la OMS es que, por ejemplo, en Sri Lanka, cuando hicieron una legislación especial para que ciertos plaguicidas no estuvieran disponibles, el suicidio disminuyó en 70%. Entonces, otra de estas maneras es quitar estos productos de la venta, ponerlos en venta regulada y hacer menos disponibles. claro. Uh Mira, -huh, aquí hay un comentario, América. Nos dice, en uh Argentina -huh. se prohíbe la publicación de estadísticas de suicidio, cuando sabemos desde lo informal que sucede con frecuencia. Sí, eso lo habíamos comentado, que existe como un tabú, digamos, gubernamental en diversas administraciones de hablar de este tema. Por ejemplo, en España no se publican los suicidios, no se publica que hubo un suicidio en tal sitio. Cuando hay un asesinato se publica y a veces se dura 6 meses hablando del asesinato. Pero los suicidios no se habla por el temor de que eso genere como una ola de multiplicación de los suicidios. Sí, ¿Eso se puede me considerar parece, preventivo? Preguntan. ella lo está diciendo allí muy interesante porque quizá desde el punto de vista de los medios y desde el punto de vista, digamos, de quien lleva la salud, del Ministerio de Salud, este tipo de estadísticas se intentan mantener al margen y que la gente no se entere precisamente porque se ha observado que cuando se comienzan las publicaciones aumenta la tasa de suicidio. O sea que es, desde ese punto de vista, el decir, por ejemplo, nosotros en Venezuela, cuando las personas intentaban suicidio, por ejemplo, en el metro, uno no conocía las estadísticas, sabía que eso sucedía, alguna vez te lo contaban, pero no sabes cuántos al año, cuántas veces ha pasado. Entonces, sí, eso es un método de prevención, que no Un estén método de prevención. comentando, sí, Vale. sí. Ah, O sea, vale, tenemos que perfecto. hablar de suicidio, pero hablar de las cifras y de repente hablar de cómo lo hacen, en dónde lo están haciendo, no es una buena idea. Vale, lo entiendo, lo Uh entiendo. -huh. Vale, eso es interesante, pero eso no lo sabía. Y también me llama la atención de que en España, por ejemplo, en España un asesinato, bueno, en la televisión lo cuentan con detalle, tal, están 3 meses hablando de eso. Es una cosa que le dan, bueno, y me parece horrible, o sea, yo creo que todo tipo de violencia humana es horrible, pero los suicidios jamás vas a escuchar tú una noticia de suicidio, pero bueno, ya sabemos que es eso, es un método preventivo, digámoslo así. Eh, Sí, deberíamos hablar de qué sucede, más no dónde, porque también se ha visto que hay lugares que son predilectos para realizar suicidio y cuando lo comienzas a publicar comienza a suceder en ese lugar más frecuentemente. O sea, hay como una copia del método, entonces por eso es que Sí, es se evita. como que despierta la atención a la gente que lo piensa y lo realiza, algo La así, persona que lo digámoslo. está pensando, exactamente, lo Vale, está pues considerando eso no y lo le das sabía. una idea. Sí, claro, eso no lo sabía y es bastante interesante. Ahora, América, te quería comentar algo. Hablaste de los ingresos bajos como un factor de riesgo, o sea, tener algún problema económico, de ese tipo, y eso me parece lógico, ¿no? Sin embargo, hay países, por ejemplo, del norte de Europa, por ejemplo, Noruega, Suecia, Suiza, donde a pesar de tener una calidad de vida media bastante alta, o sea, el índice de calidad de vida es bueno, el ingreso medio de la población es buena, también tienen tasas de suicidio alta. Eh, Sí. ¿Tú más o menos sabes cuál es la causa determinante en este tipo de países donde hay buena calidad de vida? Allí, fíjate que es todo lo contrario. Cuando hablamos de ingresos bajos o inglés, en los ingresos medios, es el precisamente no poder avanzar desde el punto de vista económico o desde el punto de vista profesional. La falta de oportunidades, la falta de incentivos a seguir adelante. En los países de altos ingresos es lo contrario, llegas como un tope. Tienes un estilo de vida que es muy bueno, tienes muchas cosas, tienes todo lo que te propones, digamos, y ya Mm, tocas un techo. Y allí comienzan
como a presentarse otro tipo de problemas que ya tienen que ver con el autoconcepto del individuo, con la realización, con otras cosas que quizá quien está pendiente de cubrir necesidades primarias no los puede, no lo puede pensar. Entonces cambian las causas, pero persiste el problema. Y en esos lugares también tenemos adicional el problema de la luz solar, de cuando tienen un clima frío durante muchos meses del año y tienen poca luz, hacen Claro. depresiones estacionales y esto influye sobre el estado de ánimo de la persona. Mm, qué Y interesante, allí sí se es el ven caso, más problemas de salud mental en ese sentido. claro. Sí, posiblemente es el caso de los artistas, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de Kurt Cobain, que era un guitarrista de rock del grupo Nirvana, ¿no? En ese Ujú, momento llegó a ser el grupo número uno, digamos, de ujú, rock de prácticamente del mundo. Inventó un ujú. estilo de música y tal, y él se suicidó, y yo creo que a lo mejor era un hombre que lo tenía todo, digamos, todo, todo entre comillas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista material, fama, todo, bueno, tenía abuso de sustancias, eso está ampliamente, o sea, dicho, estudiado y todo. Y yo creo que, y también él se suicidó, así como también hay un caso de un actor, creo que fue Steve Williams, el actor Robin Williams, me parece, o algo Ujú, así, que también, o sea, también existen casos en gente con bastante poder adquisitivo o gente que no tiene problemas, por lo menos económicos, que lo hacen y entonces ahí las sí, causas motivacionales son distintas, como que ya alcanzaron todas las metas que se podían proponer y exactamente. pierde sentido su vida, algo así. Y además, cuando hablamos de que está involucrado el alcohol, el abuso de sustancias, también esos son factores de riesgo, porque puede haber, por ejemplo, en algún caso sobredosis o pérdida de control de la conducta durante el consumo. Entonces puede ser que se involucren en actividades riesgosas o decidan hacer algo que quizá no sea lo mejor y esto acaba en la pérdida de su vida a sus propias manos, pues. Y otra cosa también importante, que es algo de lo que se pensaba que podía haber sucedido con Robin Williams, aparte de haber tenido un antecedente de depresión durante tiempo atrás, es que cuando las personas le dan un diagnóstico devastador, un diagnóstico de algo difícil, muchos toman la decisión de acabar con su vida antes de llegar a depender de otros o sufrir más. Vale, lo entiendo. Sí, es como un acortamiento del sufrimiento, digámoslo así. Exactamente, un mecanismo que ellos deciden No sé. tomar. Vale. Vale, vale. Oye, muy interesante, de verdad, América, todo este tipo de conversaciones, porque te digo, este tema es, mucha gente no lo habla, mucha gente, digamos, se queda callada. Cuando hablo de gente, hablo de profesionales sanitarios, de medios de Sí, sí, comunicación y todo, y es un tema que yo creo que hay que hablar, conocer y, bueno, y tratar de buscar las herramientas, para ofrecerle a los pacientes o bueno, como profesionales sanitarios, tratar de conocer este tema y bueno, y buscar la manera de orientar a los pacientes o a su familia o a cualquier familiar que tengas en un grupo de riesgo, es así. de este tipo de cosas. Tenemos que ser bien conscientes, estar bien pendientes de nuestros familiares, de nuestros amigos, si hay algún cambio en el comportamiento, si están retraídos, si se ven tristes o irritables, si están consumiendo más sustancias de lo habitual, por ejemplo, el alcohol, que es algo que socialmente se acepta. Entonces, Ajá. estar pendientes de qué está pasando con esa persona y brindarle el apoyo o al menos estar allí para ellos. Vale, perfecto. Muy Vale, importante. América, una pregunta. ¿Qué factor protector? O sea, ¿cuáles son las personas que menos se suicidan? Si estamos hablando de los factores de riesgo, la epidemiología, la edad, ¿cuáles son los factores protectores de suicidio? O sea, si se pueden hablar o sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, Sí, ¿cuál es sí, el sí, me perfil de personas parece que menos se... maravillosa la pregunta, de verdad, porque es enfocarnos en qué cosa promover. Promover Exactamente. relaciones sociales que sean de estas relaciones sociales que crecen contigo, que sean permanentes en el tiempo, amistades en mucho tiempo, un lugar donde te puedas reunir con ellos, mantener un hobby. Esas personas tienen motivaciones para el día a día, están involucrados en la vida de los demás, saben que si faltan, pues los demás van a sentirse mal. Si tienen algún problema, de seguro van a tener a quién acudir.
O sea que algo que hay que fomentar es las relaciones sociales, las Las relaciones relaciones sociales. interpersonales. Ujú. Por supuesto, los hábitos de vida saludables como el ejercicio físico van a ser fundamentales, porque la persona allí va a secretar un montón de sustancias que van a ir en pro de su salud, incluyendo la salud mental. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que la persona lo evite? Como te digo, la información. Darles información preventiva de cómo tener una mejor vida en general, para que esta persona se nutra, haga ejercicio, duerma suficiente, se apoye en su entorno y mantener, vamos a decir que fomentar que las personas tengan un motivo para vivir. Un Eso es leitmotiv, sí. súper importante. Algo que te haga despertarte en las mañanas, sea lo que sea, tus hijos, los viajes que no has hecho, una meta de trabajo que no has conseguido, una meta académica. Eso es lo que se debe fomentar. Necesitamos una motivación por pequeñita que sea. Un motivo. Oye, sí, qué interesante ese tipo de Un cosas que nos has motivo. dicho, América. Es decir, fomentar las relaciones sociales duraderas, que crezcan con el tiempo, que sean conexión real, no por WhatsApp, sino persona a persona. El Uh ejercicio -huh. físico, el tener una vida saludable, el dormir bien, el evitar el estrés. ¿Y qué fue el último que dijiste? ¿Dijiste alguna otra cosa más? El hecho de tener motivaciones diarias, Ah, cumplir motivaciones metas, diarias. cumplir sueños, sí, Cumplir algo sueños que en te la vida, o haga sea, darle un sentido a la vida. Eso es súper importante. darle sentido a la vida, porque eso es el secreto, vamos a decir, uno de los secretos de la felicidad. Y la felicidad nos aleja justo de eso, de la desesperanza, de la tristeza, del decaimiento. ¿Okay? Eso es muy importante. Interesantísimo esto, América. Oye, ¿tú podrías recomendarnos algún libro o alguna lectura con respecto a este tema? O sea, ¿tienes alguna lectura así que podrías Respecto a recomendarle eso. a toda la gente que nos está viendo, incluso a mí o a alguien? Fíjense que más que el suicidio, y como estamos pasando por una crisis mundial, Mm, que en ujú. crisis tanto económicas, guerras, etcétera, también el suicidio se incrementa. Hay un libro que es muy, muy útil porque nos ayuda a ver las cosas en otra perspectiva. Se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Ah, vale, pues. También, ¿sabes el Uh autor o -huh. no? Ahorita no me viene a la No te viene el mente autor. ya, Bueno, no importa, igual. Igual, muchas gracias, ya pero les bueno, voy ya. a... El nombre Es es súper fácil de recordar. importante. Luego lo pongo ¿Saben por por aquí. qué? El hombre en busca de sentido. ¿Sabes por qué es importante? Porque quien lo escribió era un médico psiquiatra que estaba en un campo de concentración y él Mm, descubre a través de todo lo que vivió, que realmente es fuerte, que siempre puedes decidir. Víctor Frankl, ajá, Víctor Frank nos ponen aquí, sí. ajá, exactamente. Ah, Él vale, descubre perfecto. a Qué través bueno de esas que hay vivencias alguno tan de los, terribles ajá. que siempre puedes encontrar un motivo, siempre puedes tener algo por lo cual soñar el día que yo salga de este campo de concentración, de esta crisis, de este momento tan horrible, yo voy a poder abrazar a mi familia, voy a poder hacer esto, o sea, es, es un libro bien, bien, es hermoso y es duro, pero nos ayuda como a ponernos en perspectiva, pues, de lo que es importante en la vida. Ah, perfecto. Está muy bien esa lectura. Mira, América, Gracias. aquí nos dicen algo, un comentario o Ujú. una pregunta. ¿Es importante eso ante el cese de la actividad laboral por jubilación? No tener un proyecto de vida claro puede favorecer la depresión y el suicidio en tercera edad. Pues no, eso, bueno, eso no he Absolutamente. visto suicidio, pero sí que he visto eh, a lo mejor depresiones después que la gente se jubila, como que el sentido de la vida se les va cuando están muy abocados al trabajo. Exactamente, cuando hacemos del trabajo el centro de nuestra vida y el trabajo cesa, llámese jubilación, llámese lo que le pasó a muchos en la pandemia, que fue perder el trabajo, nuestra vida pierde sentido, pierde motivo, no tenemos una cosa clara que pararnos a hacer. Y Hay eso, por muchos urólogos supuesto, que ahí. lleva. Sí, sí, de No, verdad no, que no, los de urólogos verdad lo ahorita digo, ¿eh? O sea, no, no. O sea, yo han me río y tal, pero disminuido sus consultas, por sí, sí. supuesto. Claro, sí, sí. No, de verdad lo digo. Mira, hay muchos urólogos. Claro, yo hablo de los urólogos, pues son los que conozco. No puedo hablar de los cirujanos, de los traumatólogos, pero que centran su vida de una manera absurda y absoluta en la profesión. Pero una cosa que me parece absurda. O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan, están con un hospital y con un paciente encima
y prácticamente su vida es eso, y yo digo, "Buah, un día te vas a jubilar y ese día que te jubiles, o sea, te vas a sentir como en un vacío, en un hueco, porque, o sea, Por y eso es cuando te digo, que yo lo veo bastante, ¿viste? Es como una obsesión, como una adicción al trabajo. Yo no sé si son felices o no, ya eso ni me lo pregunto, pero me parece es una conducta así casi mismo. patológica. Sí, hay muchas personas que enfocan toda su vida con respecto o a la parte académica o a la parte de trabajo y eso es dañino. Eso es dañino, eso repercute en la calidad de tus relaciones. Puedes tener problemas con tu familia, no pasas suficiente tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, no desarrollas otro tipo de aficiones, porque nosotros somos seres humanos y somos complejos. Tú puedes Por ser un supuesto. cirujano, puedes ser un urólogo y a ti te puede gustar muchísimo la música, el arte, la lectura. Y Sí, si no le das espacio a eso, va a haber un vacío. Y eso exactamente. es peligroso, esos vacíos son peligrosos. Sí, 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 por supuesto. Sí, no, y también muchos se terminan divorciando o teniendo problemas con su... Claro. Pero bueno, yo no sé, yo lo veo de verdad, te lo digo sinceramente, yo lo veo bastante en España. O sea, unas obsesiones brutales. O sea, yo los llamo workaholic. Es decir, a mí la urología me gusta, me apasiona, pero también, pero entiendo que es una profesión y que hay muchas cosas que también me gustan y me apasionan, ¿entiendes? Y cuando yo veo a esa gente que está enfocada en eso y que no hace más nada sino eso, de verdad, primero, no los entiendo y segundo, me preocupan porque no sé, creo que su familia sufre ese tipo de Sí, obsesión. totalmente, porque hay una privación del tiempo en familia, hay una privación de afecto al entorno. Y ellos no lo ven, no lo sienten hasta que hay un paro forzoso de actividades. Entiéndase que se enfermen, que se jubilen, que pierdan el trabajo por X razón y allí el sentido de su vida se perdió absolutamente, porque su vida era solo la urología. Sí, 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 así es. Entonces, Y sí, eso hay que sí, cuidarlo. sí, claro, el equilibrio y sobre todo, sí, sí, yo lo veo así. Yo creo que sano es tener varias, o sea, es decir, tener tu familia, tus amigos, tu hobby y tu profesión Ujú. y entender que tu profesión es parte de tu vida, no tu vida. Bueno, yo lo veo así, yo Bueno, veo que es es una todo. actitud sana, pero la mayoría de mis compañeros creo que no sé, están más, le dedican mucho tiempo al trabajo, o sea, es para ellos su principal, digamos, meta vital, es como su leitmotiv de vida Por eso te profesional. decía que a los médicos también hay que educarlos en cuanto a salud mental. Por lo que tú Por decías, supuesto. hay alto riesgo suicida, hay riesgo de depresión, hay riesgo de ansiedad. Y nosotros, digamos que en la carrera no nos enseñan a cuidar esa parte, Exactamente, para totalmente de nada. acuerdo. Totalmente de acuerdo, América. Ujú. Sí. Bueno, También hay riesgo América, de adicciones entre nosotros, ¿no? sí, sí, por supuesto, muchos compañeros que sufren de adicciones por diferentes razones, ¿no? O sea, por lo menos yo tengo compañeros neurocirujanos que la verdad es que su profesión, cada vez que abren un cráneo, está literalmente una vida en sus manos. Y a veces son niños de 2 años, a veces son ancianos, pero creo que eso tiene una carga emocional importante. Es decir, Sí, cómo queda una persona después de una craniotomía. Y para ellos, que yo lo veo como una cosa tal, para ellos es su día a día. Ese es su día a día. Prácticamente pueden hacerlo 3, 4 veces a la semana. Y yo sí veo, por ejemplo, antes y el después. El antes, cómo eran antes y cómo son después cómo de se ser van sí. convirtiendo en otra cosa. Sí, se van convirtiendo, sí, o sea, entonces veo que les afecta desde el punto de vista personal, es normal, porque cada vez que tú abres un cráneo, tienes la vida de una persona en tus manos y tienes a la familia afuera esperando y bueno, eso te tiene Sí, que es afectar duro. como humano. Es duro, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo te Bueno, recomiendo todos los años, Medscape publica cómo está la salud del médico y también a veces hablan de lo que son cifras de suicidio, cifras de burnout, cifras de depresión. Muy buena información y está allí sí, disponible para todos. sí, sí, yo de verdad sí, lo revisé, de verdad que las cifras de burnout son increíbles. Las cifras de burnout en Horrible. urología son altísimas, o sea, una cosa que, o sea, prácticamente parece que entraras no sé, ¿cómo se dice? Una chimenea o algo así, o sea, todo el mundo quemado en la urología, tanto los Sí, residentes como los adjuntos, unas cifras altísimas y la verdad, y te voy a ser sincero, es que yo lo veo, o sea, yo lo veo en la lo palpa. despersonalización de los pacientes,
lo veo en el trato, lo veo cuando compañeros intentan tomar pastillas para dormir, en la ansiedad, y, o sea, que sí existe, que es cierto, o sea, que no son cifras así, Ujú. o sea, existe, eso Sí, existe, lo que pasa es que no se toca ese tema. Eh, pero bueno, sí, aquí estamos nosotros para recordarlo y buscar la manera de concienciar a la gente de que hay que cuidar la salud mental desde muchos puntos de vista y de exactamente. que este tipo de problemas se pueden prevenir y se pueden hablar. Por lo menos aquí en España ocurrió algo muy, muy interesante hace aproximadamente 8 o 10 años, que Ujú. normalmente los residentes no libraban las guardias, es decir, estaban 24 horas trabajando en el hospital, a veces dormían 1 o 2 horas o ninguna, y al día siguiente tenían su jornada de trabajo completa, 8 horas, es Completa. decir, sí, pasan 36 horas. Eso es malísimo para el cerebro, es una cosa pero horrible. O sea, y aquí en España, en vista de todos estos casos de burnout, depresión y todas esas cosas, se puso como obligatorio que los residentes, después de pasar 24 horas de guardia, tendrían que al día siguiente no podrían trabajar ni tener ninguna actividad programada para ese día por Maravilloso. tener que llevarlo, ¿no? Y se empezó a hacer y la verdad que las cosas a partir de ahí han mejorado. Sin embargo, muchos servicios, a pesar de que eso es oficial, no lo cumplen. O sea, pero bueno, sí, sí que se han tomado estrategias en salud pública con respecto a esas cosas en las profesiones Fíjate que médicas. eso Eso por lo es menos lo vi en España riesgoso para el médico, riesgoso para el paciente para el y paciente. Sí, realmente no le deja nada al sistema de salud o al servicio. Que tú tengas sí, una persona trabajando por encima de sus capacidades. Fíjate que cuando uno tiene privación de sueño, tiende a actuar sí, incluso como cuando está bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿tú exactamente. querrías que un médico te atienda estando bajo la influencia del alcohol? Por supuesto que no, pero el Por sistema supuesto. obliga a quien está trabajando a hacerlo. Sí, No, no exactamente. tiene sentido. Pues mira, con respecto a ese tema, te puedo contar que yo en mi residencia muchas veces, bueno, esto ya lo voy a decir, ya tengo 4 años que acabé la residencia y lo voy a decir porque no es un secreto. Mira, muchas veces yo entraba, por ejemplo, un jueves a las 8 de la mañana, tenía 24 horas de guardia, salía y por la mañana me quedaba operando el viernes por la mañana y luego hasta el viernes por la tarde también tenía una jornada de trabajo, o sea, hacía doble jornada el día saliente de guardia. Y salía del hospital el viernes a las 9 10 de la noche, es decir, pasaba casi 40 horas en el hospital, seguidas, continuas de trabajo. Eso es Eso muy no, malo. es muy malo, es muy malo. No, y tú sabes qué es lo peor de todo, que si tú le dices a los mayores que te ibas porque ibas a descansar, pues te veían como que no, yo vivía en el hospital, tú no haces nada. Siempre tienen ese, Eso pasaba, a mí me pasaba mucho en medicina interna, que nos pasaba exactamente eso, ¿no? Teníamos 24 horas de guardia y luego tenías por lo menos de 8 a 12 horas dentro de la sala, igualito, haciendo procedimientos o haciendo consulta, etcétera. Y tampoco te podías quejar porque hacías algún comentario y ellos decían que en su época era peor por sí, X, Y o Z, ¿no? Siempre había una causa. sí, 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 siempre, siempre, siempre. Entonces dicen, no, 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 que como que la juventud ahora no funciona, que no sé qué, que yo vivía en el hospital y a mí eso no, yo, mira, o sea, me parece bien y si vamos para atrás, vamos a la esclavitud y eso no está bien y tenemos que No, progresar el como sociedad. problema, exactamente, el problema es, ¿funcionaba en tu época? Seguro que no, tú te sentías No mal funcionaba para y nada, por eso los estás quemado, pacientes por no eso. se beneficiaban. Claro, entonces vamos a Claro, seguir repitiendo lo mismo porque se hizo hace eh, 100 años. No. exactamente, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. No, y te voy a decir, ser sincero, mira, muchas de las complicaciones que uno tiene son los días salientes de guardia quirúrgica. ¿Por qué? Porque Eh, no estás igual de no atención, no estás estás igual de bien. concentración. Sí, haces las cosas más No, rápido y tal, y influye, y ya está demostrado que influye. Lo que pasa es que estos temas no se hablan abiertamente donde se tienen que hablar, que es en los es comités así. donde están los jefes de servicio, donde están los directores de los hospitales, ese tipo de temas no se tocan. No Pero se bueno, toca. en fin, están ahí y bueno, nosotros lo sabemos. Oye, bueno, por cierto, toda la audiencia que nos está viendo, primero que nada agradecerles por haberse conectado y por haber seguido hasta aquí este live. América, de verdad, ha sido para mí un placer tenerte, una invitada tan especial como tú que hayas aceptado la invitación y creo que nos ha aportado, bueno, información, datos, experiencias muy, muy valiosas para todos, que de verdad para mí ha sido Gracias. súper, súper, súper enriquecedor este live, un tema bueno, que me había gustado. Aquí hay una pregunta. Creo que el problema comienza desde la Escuela de Medicina, Mariana Costa.
creo que es una médico, ¿lo comentas? Sí. Mariana es médico, sí, ella es Sí. anestesióloga. Ah, Por vale. supuesto, si a nosotros recibiéramos algún tipo de instrucción sobre métodos de relajación, de respiración, cuidado del sueño, etcétera, etcétera, durante nuestra formación, estoy segura que el ejercicio sería distinto, sería diferente, pero Totalmente, sí, todo totalmente. comienza allí. Y la Sí, exigencia académica también inicia allí, que no nos sí. permite dormir, no nos permite tener una vida, entre comillas, normal. Sí, Es así. exactamente, exactamente, totalmente. Y eso era en Ujú. Venezuela, pero en España también y tal. Yo me acuerdo de Seguro Venezuela pasa en todas cuando yo partes. estudiaba que la carrera era bastante fuerte, o sea, es decir, los residentes pues, hacían unas jornadas de 30, 36 horas, unas cosas bastante que son, como dices tú, no permite tener una vida normal. Exactamente. No, Nunca mejor no. dicho. Sí. Sí. Bueno, América, yo creo que llegó la hora de terminar. No sé si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, algún Ah, final o bueno, algo así. les quería decir que por el mes de septiembre estuve publicando datos sobre suicidio en mi Instagram. Si quieren ver un poquito más, allí están. Porque el 10 de septiembre justamente se conmemoró el Día Mundial para hacer conciencia sobre el suicidio. Y bueno, como decimos, es un tema complicado, es un tema duro, es un tema difícil de tratar, la gente no lo quiere conversar, pero tenemos que hablarlo y tenemos que enterarnos de que esto pasa justo para prevenir. Y como dijiste tú muy bien, para fomentar cosas, conductas que sean todo lo contrario, que nos lleven al bienestar y una vida feliz y plena. Vale. Pues bueno, América, si alguien tiene alguna pregunta, ya, bueno, ya lo digo por última vez. Yo creo que no, porque no ha preguntado nadie. Sí. Bueno, y qué bueno que a pesar de los problemas que teníamos aquí con el wifi, se ha podido hacer el live más o menos bien. Yo Sí, creo que ha estado sí, se bien. Nos hemos pudo. entendido y hemos hablado bien, pero yo tenía miedo de que no pudiésemos porque tenía un problema aquí con el wifi porque no estoy en casa hoy. Y bueno, América, un placer nuevamente. Muchas gracias por acudir a este live. Y bueno, espero Gracias que a ti. pronto nos veamos con algún otro tema, ¿vale? Saludos Claro que y sí, hasta siempre a la luego. orden. Vale, gracias. Un Gracias. placer. Un Feliz placer. Hasta noche. luego. Buenas noches. Chao.